Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes, Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, radioyentes y televidentes. rádio, ouvintes e telespectadores. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, do anjo do pacto, sejam sobre todos vocês Y sobre mí e también. sobre mim também. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amén y amén. Amém e amém. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino. para compartilhar alguns momentos de companheirismo ao redor do programa divino Y ver nuestro tema, el misterio de las dimensiones. e ver o nosso tema, o mistério das dimensões. Antes, oremos dedicando este lugar. Oremos dedicando este lugar. Dios eterno, Deus eterno, Señor del cielo y de la tierra, Senhor do céu e da terra, dedicamos a ti este lugar dedicamos a Ti este lugar para tu gloria y tu honra para a Tua glória e Tua honra y para que tu palabra e para que a Tua palavra esté en este lugar esteja nesse lugar para todos tus hijos para todos os seus que tú filhos tengas en este territorio que Tu tenhas neste território y aquí se puedan reunir e aqui possam se reunir para recibir tu palabra para receber a Tua palavra siendo hablada sendo falada en folletos, em folhetos, en videos em vídeos y así alimentar sus almas e assim alimentar as en suas este almas día postrero neste último dia y ser preparados e serem preparados para ser transformados para serem transformados y raptados e arrebatados e ir a la cena de la boda del Cordero. para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Usa este lugar, Señor, Usa esse lugar, Senhor, para que así para que assim muchas personas muitas pessoas sean bendecidas por ti sejam abençoadas por Ti y tus escogidos e Teus escolhidos sean llamados sejam chamados y juntados e juntados y preparados e preparados para ser llevados para serem levados a la cena de las bodas del Cordero. à ceia das bodas do Cordeiro. En el nombre eterno No nome eterno del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Vamos a leer inmediatamente Vamos ler imediatamente en 1 de Corintios, em 1 de Coríntios, capítulo 15, capítulo 15, verso 40 en adelante, verso 40 em diante, donde nos dice: onde nos diz: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, e há corpos celestes e corpos terrestres, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, y otra la gloria de las estrellas. e outra a glória das estrelas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Así también es la resurrección de los muertos. Assim também a ressurreição dos mortos Se siembra en corrupción, semeia seu corpo em corrupção, resucitará en incorrupción. ressuscitará em incorrupção. Se siembra en deshonra, Semeia-se em ignomínia, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ressuscitará em glória. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Se siembra cuerpo animal, Semeia-se corpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ressuscitará corpo espiritual. Hay cuerpo animal Se há corpo animal, y hay cuerpo espiritual. há também corpo espiritual. Así también está escrito: Assim está também escrito. fue hecho el primer hombre, O primeiro Adão. homem, Adão foi feito. Adán, alma viviente. Adão foi feito em alma vivente. El postrer Adán, O último Adão, espíritu vivificante. em espírito vivificante. Mas lo espiritual no es primero,
Mas não é primeiro o espiritual, sino lo animal, senão o animal. luego lo espiritual. Depois o espiritual. El primer hombre es de la tierra, O primeiro homem da terra é. el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Qual o terreno, tais também são os terrenos. Y cual el celestial, tales también los E celestiales. qual o celestial, tais também os celestiais. Así como hemos traído la imagen del terrenal, E assim como trouxemos a imagem do terreno, traeremos también la imagen del celestial. assim traremos também a imagem do celestial. Pero esto digo, hermanos, E agora digo isto, irmão, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, ni la corrupción hereda la incorrupción. nem a corrupção herda a incorrupção. He aquí os digo un misterio: Eis aqui vos digo um mistério. no todos dormiremos, Nem todos dormiremos, pero todos seremos transformados. na verdade, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Num momento, num abrir e fechar de olhos, a la final trompeta, ante a última trombeta, porque se tocará la trompeta porque a trombeta soará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, y nosotros seremos e transformados. nós seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción Porque convém que isto que é corruptível se revista da y incorruptibilidade, esto mortal se vista de inmortalidad. e isto que é mortal se revista da imortalidade. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, isto que é mortal se revestir da imortalidade, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: então cumpre-se a palavra que está escrita. sorbida es la muerte en victoria. Tragada foi a morte na vitória. Para esta ocasión, Para esta ocasião, nuestro tema es o nosso tema é el misterio de las o dimensiones. mistério das dimensões. Para poder comprender Para podermos compreender este misterio este mistério, del cual San Pablo nos habla aquí, do qual São Paulo nos fala aqui, necesitamos comprender necessitamos compreender el misterio de las o dimensiones mistério das dimensões. y así comprender E assim compreender que hay otras dimensiones. que há outras dimensões. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram ter vontade. Encontramos Encontramos que hay diferentes dimensiones. que há diversas dimensões. Tenemos la primera dimensión, Temos a primeira dimensão, que es la dimensión de la luz. que é a dimensão da luz. Tenemos la segunda dimensión, Temos a segunda dimensão, que es la dimensión del tiempo. que é a dimensão do tempo. Tenemos la tercera dimensión, Temos a terceira dimensão, que es la dimensión de la materia. que é a dimensão da matéria. Tenemos la cuarta dimensión, Temos a quarta dimensão, que es la dimensión de las ondas, que é a dimensão das ondas, donde trabaja la radio onde trabalha o rádio y la televisión. e a televisão. En este lugar, Nesse lugar, en la dimensión de las ondas, na dimensão das ondas, hay muchas voces há muitas vozes y hay muchas e imágenes, há muitas imagens, pero ustedes no las pueden ver mas vocês não podem vê-las, ni pueden escuchar, nem podem las voces, escutar as a vozes, menos que no tengan a menos que não tenham un televisor aparelho de televisor y lo sintonicen e os sintonizem en el canal de televisión no canal de televisão que está enviando que está enviando esas imágenes estas imagens y esas voces e estas vozes por ese canal. através desse canal. Y si ustedes quieren escuchar E se vocês quiserem escutar lo que están enviando o que estão emitindo por otro canal através de otro canal de televisión, através de outro canal de televisão, usted sintoniza el otro canal então você sintoniza o outro canal. y aparece en la pantalla de su televisor E então aparece na tela do seu aparelho de televisão lo que ellos están transmitiendo. aquilo que eles estão transmitindo. Está siendo transmitido Está sendo transmitido en otra dimensión, em outra dimensão, en la dimensión de las na ondas. dimensão das ondas. Así trabaja la radio Assim trabalha a rádio y la televisión e a televisão. y los sistemas de comunicaciones E os sistemas de comunicação que existen, que existem, que envían que enviam desde la Tierra desde a Terra a los satélites para os satélites sus mensajes as suas mensagens
sus programas os seus programas de televisión de televisão y otros programas e outros programas que ellos envían, que eles enviam, o sea, programas de diferentes clases, ou seja, programas de diversos tipos, no solamente para la televisión, para el público, não somente para a televisão para o público, sino mas também las diferentes naciones as diversas nações usan esos medios de comunicación utilizam esses meios de comunicação por satélites através de satélites y así por el estilo. e assim por diante. Todo eso Tudo isso está moviéndose está se movendo y usted no ve nada. e você não vê nada. Se necesita É necessário el equipo necesario o equipamento necessário para captar para lo que captar está siendo transmitido. aquilo que está sendo transmitido. Pero este planeta Tierra Mas esse planeta Terra está lleno de imágenes está cheio de imagens y de e voces. de vozes, Y eso e isso permanece ahí. permanece aí. Habían pensado Pensaram en un equipo em um equipamento que pudiera usarse que poderia ser utilizado para ir a través del tiempo para ir através do tempo al pasado no passado y grabar e gravar el ministerio o ministério de Jesucristo de Jesus Cristo allá predicando, lá pregando, tomar película filmar y tomar el audio también. e também gravar o áudio. Pero no se preocupen Mas não se preocupem que si la ciencia que se a ciência no logra alcanzar não consegue atingir esa meta esta meta de ir al pasado de ir até o passado y grabar e gravar lo que se llevó a cabo en el pasado, aquilo que foi realizado no passado en el reino milenial, no reino milenial. todos nosotros lo vamos a ver. Todos nós nos veremos. ¿Y esto por qué? E isso por quê? Porque en el glorioso reino milenial Porque no glorioso reino milenial será será la tierra a terra llena del conocimiento de la gloria de Dios, cheia do conhecimento da glória de la gloria de Jehová, da glória de Jeová. o sea, Ou seja, del conocimiento do conhecimento de la segunda venida de da Cristo, segunda vinda de Cristo, como el león de la tribu de como Judá, leão da tribo como de rey de Judá, reyes como rei dos reis, y señor de señores, Senhor dos senhores, en su obra de reclamo. na sua obra da reclamação. Habacuc capítulo 2, verso 14, Abacuque capítulo 2, verso 14, e Isaías capítulo 11, verso 9, e Isaías capítulo 11, verso 9, nos dicen nos dizem que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, que a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como las aguas cubren el mar. como as águas cobrem o mar. Ahora podemos ver Agora podemos ver que en el glorioso reino milenial de Cristo que no glorioso reino milenial de Cristo habrá haverá conocimiento conhecimento de Dios. de Deus. Ese será el conocimiento principal E esse é o principal conhecimento en el reino de do Jesucristo. reino de Jesus Cristo. Y cada hijo e hija de E Dios, cada filho e filha de Deus, escrito en el cielo, escrito no céu, en el libro de la vida del no Cordero, livro da vida do Cordeiro, desde antes de la fundación del mundo, desde antes da fundação do mundo, será será a imagen y semejanza a imagem e semelhança de nuestro amado Señor do Jesucristo. nosso amado Senhor Jesus. En la lectura que tuvimos, Na leitura que tivemos, dijo San Pablo São Paulo disse que seremos que seremos iguales a Jesucristo. iguais a Jesus Cristo. Como hemos traído la imagen del terrenal, Como trouxemos a imagem do terreno, o sea, de Adán, ou seja, de Adão, traeremos la imagen traremos a imagem del celestial, do celestial, o sea, de Jesucristo. ou seja, de Jesus Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver la bendición tan grande a bênção tão grande que hay para los hijos e hijas de Dios que há para os filhos e filhas de Deus, en el glorioso reino milenial de no Cristo. glorioso reino milenial de Cristo. Ahora, Agora, las personas as pessoas que serán transformadas que serão transformadas en el día postrero, no último dia, estando vivos, estando vivos, lo cual será a la trompeta final, o qual será ante a final trombeta, porque se tocará la trompeta, dice San Pablo, porque São Paulo disse que a trombeta soará y los muertos en Cristo e os mortos em Cristo resucitarán primero ressuscitarão primeiro. ¿Cómo? Como incorruptibles, incorruptíveis, o sea, en un cuerpo inmortal. ou seja, em corpo imortal.
no será en el mismo cuerpo que tenían não no mesmo corpo que tinham cuando vivieron aquí en la tierra. quando viveram aqui na terra. Porque si resucitan en el mismo cuerpo, Se ressuscitassem no mesmo corpo, ¿qué les pasaría? o que aconteceria com eles? Luego morirían de nuevo. Em seguida morreriam de novo. Cristo no resucitó a Lázaro. Cristo não ressuscitou Lázaro. ¿Y después qué pasó con Lázaro? E depois o que aconteceu com Vivió Lázaro? una cantidad de años aquí en la tierra Viveu uma quantidade de anos aqui na terra y luego murió e em seguida morreu. para resucitar Para ressuscitar y nunca más morir. e nunca mais morrer. Se requiere Se requer resucitar ressuscitar en un cuerpo eterno em corpo y ser a eterno. imagen y semejanza de Jesucristo Ser a imagem e semelhança de Jesus y así obtener e assim obter la inmortalidad. a imortalidade. Y nosotros los que vivimos, E nós os que estamos vivos, cuando eso ocurra ao ocorrer isto con los santos com os santos que ya han partido que já partiram durante las edades pasadas durante as eras passadas y algunos de los nuestros que han partido también, e alguns dos nossos que também partiram, nosotros los que vivimos, nós os que estamos vivos, cuando los muertos en Cristo resuciten, ao ressuscitarem os mortos em Cristo, los veremos os veremos y nosotros seremos e transformados. nós seremos transformados. Y así obtendremos E assim obteremos un cuerpo eterno también. corpo eterno, Seremos vestidos seremos vestidos de inmortalidad. de inmortalidade. Este cuerpo mortal, Este corpo mortal en sus átomos, em seus atos será cambiado, será será transformado. transformado. Y así estaremos E assim estaremos a imagen y a semejanza imagem e semelhança de Jesucristo, de Jesus, nuestro amado Salvador. nosso amado Salvador. Así tendremos Assim teremos un cuerpo celestial, corpo celestial, un cuerpo interdimensional, corpo interdimensional, un cuerpo corpo como el de nuestro amado Señor Jesucristo. como do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Cuando Cristo resucitó, Quando Cristo ressuscitou, sus discípulos os seus discípulos estaban encerrados estavam fechados por miedo a los judíos. por medo dos judeus. Y Cristo E Cristo entró donde ellos estaban entrou onde eles sin estavam, que le abrieran la puerta. sem que fosse necessário Porque con ese cuerpo porque com aquele corpo no hay necesidad não há necessidade de que le abran la puerta a uno. de que precise abrir a porta para a pessoa. Cristo entró Cristo entrou con las puertas cerradas com as portas fechadas y luego se fue e a seguir se foi sin que le abrieran la puerta para irse también. sem que abrisse a porta para que ele se fosse também. En diferentes Em ocasiones diversas ocasiões sucedió eso aconteceu isso en medio de los discípulos de Jesucristo. entre os discípulos. Les aparecía Aparecia y luego e em seguida desaparecía. desaparecia. Es que hay otras É dimensiones. que há outras dimensões. Y lo que hacía E o que fazia era era que pasaba que passava de una dimensión a otra. de uma dimensão para outra. Y ahora, E agora, miren ustedes, vejam vocês, Jesucristo Jesus Cristo también caminaba sobre el mar. também caminhava sobre o mar. Los discípulos Os discípulos pensaban que era un fantasma, pensaram que era um fantasma, pero no era un fantasma. mas não era um fantasma. Era nuestro Señor Jesucristo. Era o nosso Senhor Jesus Cristo. Multiplicó los panes y los peces Multiplicou os pães e os peixes en 2 ocasiones. em 2 ocasiões. Ahora podemos ver Agora podemos ver las cosas maravillosas as coisas maravilhosas que son hechas que são feitas por una persona por uma pessoa que está en un cuerpo eterno. que está em um corpo eterno. Ahora, ¿cómo será? Agora, como será Cuando millones quando milhões de personas creyentes en de Cristo pessoas crentes em Cristo que han partido que partiram, resuciten en el cuerpo eterno ressuscitarem em um corpo eterno y los que estamos e vivos nós os que estamos seamos transformados? vivos, sermos transformados. Todos seremos Todos como seremos nuestro Señor como Jesucristo. nosso Senhor Jesus Cristo. Y si con uno E se com somente um tenemos temos una historia tan hermosa uma história tão famosa bajo el ministerio de Jesús sobre o ministério de Jesus de 3 años y medio, de 3 anos e meio, ¿cómo será como será el momento o momento en que todos los muertos en em que Cristo todos os mortos em Cristo estarán en la tierra de nuevo, estiverem novamente na en terra, cuerpos em eternos, corpos eternos, y nosotros e nós seremos transformados sejamos y transformados, estaremos e también também estaremos en cuerpos em eternos? corpos eternos. Estaremos aquí Estaremos aqui de 30 a 40 días por 30 a 40 con el dias, nuevo cuerpo, com o novo corpo, como nuestro Señor como Jesucristo, nosso Senhor Jesus Cristo, cuando resucitó, quando ressuscitou, estuvo en la tierra ele esteve na terra, apareciendo aparecendo a sus aos discípulos seus discípulos, y luego em seguida desapareciendo. desaparecendo. ¿Estuvo por cuántos días? Esteve quantos dias? Por 40 días. 40 dias. Por lo tanto, Portanto, los os santos santos, en Cristo, En Cristo. cuando resuciten, ao ressuscitarem, no se van a ir de aquí enseguida, não irão em seguida daqui. van a permanecer aquí Permanecerão aqui de 30 a 40 días también. também por 30 ou 40 Y dias. así como Jesucristo comió cuando resucitó, E assim como Jesus Cristo, quando
También também los santos os santos que resucitarán en cuerpos eternos ressuscitarão em corpos eternos, comerán con nosotros, comerão conosco. porque no hay ningún Porque problema não há nenhum problema para comer para comer, estando en el nuevo cuerpo. estando no novo corpo. Ahora, Agora, nuestro cuerpo terrenal o nosso corpo terrenal pertenece pertence a la dimensión terrenal. à dimensão terrena. Tenemos un cuerpo Temos um corpo que es materia, que é matéria, es tangible é y visible, e visível, por lo tanto, e portanto está sujeto está sujeito a esta tercera dimensión a esta terceira de dimensão materia. da matéria. Y está sujeto al tiempo E también. também está sujeito ao tempo. Vive un tiempo Vive um tempo y después se e muere. depois morre. Y está sujeto a la luz también. E também está sujeito à luz. Y tiene E tem unos rayos de luz. uns raios de luz. Y a medida que pasan los años, E à medida que os anos passam, se van agotando, vão se esgotando uno a uno, a um, hasta que lo último até que no final le quede el último rayo de luz. fica o último raio de luz. Y por eso las personas, E é por isso que as pessoas, cuando ya están ancianas, já quando estão anciãs, caminan caminham como los juguetitos como os brinquedos de los niños das crianças, que tienen las pilas bien agotadas. quando tem as pilhas já bem gastas. Y por las mañanas, E pelas manhãs, a algunos alguns no les da deseo de levantarse. não têm o desejo de se levantar. Es que ya no tienen É que já não têm todos los rayos de luz todos os raios de luz que tenían que tinham cuando nacieron. ao nascerem. Ahora podemos ver Agora podemos ver estos misterios estes mistérios de las dimensiones. das dimensões. Encontramos Encontramos que nuestro cuerpo terrenal que o nosso corpo terrenal es temporal, é temporário, es corruptible é corruptível y es mortal, e é mortal, porque lo hemos obtenido porque o obtivemos en medio de una raza entre uma raça ya caída, já caída. de Adán hacia acá. Desde Adão para cá, Luego de la caída, após a queda, el ser humano o ser humano no ha podido obtener un cuerpo eterno. não pode mais obter um corpo eterno. Antes de la caída, Antes da queda, Adán Adão obtuvo un cuerpo obteve um corpo en el cual podía vivir no qual podia por viver toda la eternidad eternamente, si no desobedecía la voz de Dios. se não desobedecesse a voz de Deus. Pero desobedeció Mas desobedeceu y se hizo mortal. e tornou-se mortal. Luego el segundo hombre Logo, o segundo homem que apareció en este planeta Tierra apareceu nesse planeta Terra como un inmortal como sendo imortal. en la parte física también, Também fisicamente se hizo mortal tornou-se mortal, tomando nuestros pecados. tomando os nossos Y ese pecados. fue nuestro Señor Jesucristo. Esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Y esto es así E isso é assim. porque la paga del pecado Porque o pagamento do pecado es muerte. é a morte. Y Cristo, E Cristo, para redimir para redimir a todos los hijos de Dios, todos os filhos de tomó Deus, nuestros pecados tomou os nossos y pecados se hizo mortal. e se fez mortal. De otra forma, De outra forma, no podía morir. ele não podia morrer. Cristo dijo, Cristo disse: nadie me quita la vida. ninguém me tira a vida. Yo la pongo por mí Eu mismo apoio por mim mesmo para volver a tomar. para tornar a tomar. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Se o grão de trigo não cai na terra e morre, él solo queda. ele fica só. O sea, sigue viviendo Ou seja, segue vivendo por toda la eternidad, eternamente, pero solito aquí en la tierra. mas sozinho aqui na terra. Podía ir Poderia ir al territorio para o território que hoy le llaman Israel que chamam hoje Israel y ahí no iba a encontrar a ninguna e persona. lá não encontraria ninguém. Podía ir al territorio Poderia ir ao território que hoy le llaman Europa chamado Europa y ahí no iba a encontrar a ningún ser e humano. não encontraria nenhum ser humano. Podía ir al territorio de Norteamérica Poderia ir lá no território da América do Norte y no iba a encontrar a ninguna persona. e não encontraria lá ninguém. Nenhuma Podía venir a la América Latina y el Caribe Poderia vir à América Latina e Caribe y no iba a encontrar a ninguna e persona. não encontraria nenhuma pessoa. Y en ningún lugar del planeta Tierra E em nenhum lugar do planeta Terra encontraría encontraria una persona. alguma pessoa. Porque él solamente Porque somente podía seguir viviendo ele podia sobreviver. porque no tenía pecado. Porque ele não tinha pecado. Y todos los seres humanos E todos os demais tenían que morir tinham que por morrer causa del por pecado. causa do pecado. Pero él al tomar nuestros pecados, Mas ele, ao tomar os
os nossos pecados. recibió todo el juicio divino Recebeu todo o juízo que divino tenía que caer en aquel día que tinha que cair naquele sobre la dia raza humana. sobre a raça humana. Y solamente murió un hombre E somente morreu um homem que tomó todos nuestros que pecados tomou todos os nossos pecados para que nosotros para que nós no tengamos que morir. não tenhamos que morrer. Y por cuanto Él E porquanto ele no tenía pecado de sí mismo, não tinha pecado de si mesmo, Él, ele, cuando murió su cuerpo físico, ao morrer o seu corpo físico, fue en espíritu foi em espírito al infierno, ao inferno, porque ahí porque lá tenía que ir todo ser humano todo ser humano tinha que ir por causa del pecado. por causa do pecado. Pero miren ustedes, Mas vejam vocês, Cristo por nuestros pecados Cristo, pelos nossos pecados, fue al infierno. foi ao inferno. Y allí en el infierno E lá no inferno predicó también. também pregou. ¿Que Cristo predicó en el infierno? Cristo pregou no inferno? Claro que sí. Claro que sim. Primero de Pedro, Primeira de Pedro, capítulo 3, verso 18 en adelante, capítulo 3, do verso 18 em diante. dice así: Diz assim: porque Cristo también padeció una vez por los pecados, porque Cristo também padeceu uma vez pelos pecados, el justo por los injustos, o justo pelos injustos, para llevarnos a Dios, para levar-nos a Deus. siendo la verdad muerto en la carne. Mortificado na verdade e na carne, ¿Cómo murió Cristo? como Cristo morreu. En la carne. Na carne. Pero su espíritu Mas o seu espírito y su alma e a sua alma no murió. não morreu. Sigue diciendo, Segue dizendo: pero vivificado en el espíritu, mas vivificado pelo Espírito, en el cual también no qual também fue y predicó a los espíritus encarcelados, foi e pregou aos espíritos em prisão, en el cual también, os quais também, o sea, en el espíritu, ou seja, em espírito, fue foi y predicó e pregou a las almas encarceladas. aos espíritos em prisão. ¿Qué es el espíritu? Que é o espírito? Un cuerpo Corpo de otra dimensión, de outra dimensão. un cuerpo parecido Corpo parecido a este cuerpo que tenemos nosotros aquí en la tierra, a esse corpo que nós temos aqui na Terra, pero de otra dimensión. mas de outra dimensão. Dice, Diz, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. no qual também foi e pregou aos espíritus em prisão. Y vamos a ver los espíritus de qué personas eran estos. Então vejamos quais espíritos e quais pessoas eram estes. Los que en otro tiempo desobedecieron, Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, mientras se preparaba el arca, enquanto se preparava a arca, en la cual pocas personas, na qual poucas pessoas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. isto é, 8 almas se salvaram pela água. Vean cómo Cristo fue al infierno Vejam como Cristo foi ao inferno y predicó e pregou a esas personas aquelas pessoas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. que foram desobedientes no tempo de Noé. O sea que no creyeron al mensaje de Noé. Ou seja, que não creram na mensagem de Noé. Y aquella generación antediluviana, E aquela geração antediluviana, que era de millones de seres humanos, que eram bilhões de seres humanos, al no creer ao não crerem a Noé y su mensaje, em Noé e em sua mensagem, perecieron pereceram en el juicio del diluvio no juízo do dilúvio que vino sobre la raza que humana. veio sobre a raça humana. Y saben ustedes una cosa, Vocês sabem de uma coisa? Cristo hablando de la venida del Hijo del Hombre, Cristo falando da vinda do Filho do dijo que será Homem, disse que será como en los días de Noé, como nos dias que de no Noé, conocieron. que não conheceram. ¿Qué no conocieron? O que eles não conheceram? El programa de Dios para aquel O tiempo. programa de Deus para No conocieron não conheceram que aquella que generación aquela geração había llegado a su final chegaram ao seu final y que aquella dispensación e que aquela dispensação de la conciencia da consciência había llegado a su final chegara ao seu y una nueva dispensación que uma nova dispensação se estaba entrelazando, estava se la dispensación a dispensação del gobierno do humano, governo humano. y no conocieron que Dios tenía en la tierra Não conheceram un que profeta era dispensacional, dispensacional, el cual o qual tenía la revelación divina tinha a revelação divina de todas las cosas e todas as que iban a que suceder sucederiam en ese tiempo. naquele tempo. Y toda persona E toda pessoa que quisiera saber que quisesse saber las cosas que iban a suceder as coisas que sucederiam en aquel tiempo, naquele tempo, tenía que ir a Noé, tinham que ir a escuchar el mensaje de Noé escutar a mensagem de y Noé creerlo e
crê-la con toda su alma. com toda a sua alma. No había otra forma Não havia outra forma para escapar para escapar del juicio divino. do juízo divino. Cuando vino el diluvio, Quando veio o dilúvio, vean ustedes, vejam vocês, solamente 8 personas, somente 8 pessoas, contando a Noé, contando com Noé, estaban en el programa de Dios, estavam no programa de Deus, creyendo el mensaje de Noé, crendo na mensagem de Noé, y estaban al tanto e estavam ao par del juicio divino do juízo divino que vendría sobre la raza humana. que viriam sobre a raça humana. En aquel tiempo, Naquele tempo, como en nuestro tiempo, como em nosso tempo, hubo religiones houveram y religiões, grandes líderes religiosos también. também grandes líderes religiosos, Pero solamente el profeta Noé mas somente o profeta Noé era el profeta era o de Dios de Deus para ese momento. para aquele momento. Él era el profeta Ele era o profeta de la dispensación da dispensação, tercera, la dispensación del gobierno humano. a dispensação do governo humano. Y Dios no hace nada E Deus não fez sin nada quien te revele sem que antes revele sus secretos os seus secretos a sus siervos los aos profetas. seus servos, os profetas. Y allí estaba un profeta, E lá estava um profeta, el cual tenía la revelación o qual tinha a revelação de todo lo que Dios iba a realizar de tudo que Deus realizaria en ese tiempo. naquele tempo. Y toda persona E toda pessoa que quisiera saber que quisesse saber el programa de Dios para aquel o tiempo, programa de Deus para aquele tempo, lo podía conocer podia conhecê-lo por medio através del profeta Noé. do profeta Noé. Nadie más tenía el conocimiento Ninguém mais tinha o conhecimento de las cosas que iban a suceder. das coisas que sucederiam. Podían tener opiniones, Podiam ter opiniões, opiniones religiosas, opiniões religiosas, como las tuvieron como as tiveram en todos los tiempos, em todos os tempos, como las tuvieron también como também as tiveram en el tiempo de Jesús, no tempo de Jesus, con relación a la venida del Mesías. com relação à vinda do Mesías. Pero la venida del Mesías Mas a vinda do Mesías estaba en medio del pueblo hebreo estava entre o povo y hebreu, no podían creer e não podiam que en aquel joven carpintero de Nazaret e naquele jovem carpinteiro Jesús de Nazaré, Jesus se estaba cumpliendo estava cumprindo la venida del a Mesías. vinda do Messias. Vean lo sencillo que era todo. Vejam quão simples tudo era. Allí estaba presente Lá estava presente un profeta dispensacional, profeta de Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, en el cual se estaba cumpliendo estava cumprindo la primera venida del Mesías como Cordero de o Dios. Cordeiro de Deus. Siempre Sempre hay un profeta há um profeta en la tierra na terra, al cual ao qual Dios te revela, Deus revela porque es enviado a la tierra que é enviado à terra para ese propósito. para esse propósito. Sin profeta, Sem profeta, el pueblo perece, o povo perece, porque camina porque caminha cada uno cada um basado en su propia opinión baseado na sua o en la opinión de otras ou personas, na opinião de outras pessoas, pero sin tener mas sem ter la revelación del a cielo revelação do céu para ese tiempo. para o seu tempo. Pero cuando Dios envía un Mas profeta, quando Deus envia um profeta, la revelación del cielo a revelação do céu viene al pueblo de Dios vem ao povo de Deus y al pueblo de e Dios ao povo de Deus. conoce el programa de E o Dios. povo de Deus conhece o programa de Deus. Ahora Cristo dijo Agora Cristo diz que como fue en los días de Noé, que como foi nos dias de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. será a vinda do Filho do Homem. Y estamos viviendo en el tiempo final, E estamos vivendo no tempo en final, un tiempo paralelo em um tempo paralelo al tiempo de Noé, ao tempo de Noé, en donde no conocieron aonde quando não conheceram lo que tenían que conocer. aquilo que tinham que conhecer, Tenían muchos conocimientos tinham muitos conhecimentos en las ciencias, nas ciências, la política, na política, la cultura na cultura y todas esas e cosas. todas essas coisas. Pero lo que tenían que tener el conocimiento correcto Aquilo que tinham que ter o conhecimento correto en el programa de no Dios programa de Deus y su palabra, e em sua palavra, no lo tenían eles não a tinham, porque rechazaron porque rejeitaram al hombre de Dios, o homem de Deus, a través del cual através do qual venía ese conocimiento, esse conhecimento vinha, y prefirieron e preferiram tener sus propias ter religiones as suas próprias y religiões, sus propios líderes seus religiosos próprios líderes y religiosos, tener una religión e ter uma religião de acuerdo de acordo a como ellos le enseñaban a como eles ensinavam y no a como Noé e não como Noé estaba enseñando. estava ensinando. Pero Noé Mas Noé tenía el sacrificio por el pecado, tinha o sacrifício pelo pecado, que era tipo y figura era um tipo de figura del sacrificio de Cristo sacrifício en la de cruz del Cristo Calvario. na cruz do Calvário. Y ese misterio E esse mistério no lo entendían bien eles não entendiam bem. las personas de aquel tiempo, As pessoas daquele tempo de cómo un hombre não entendiam como um homem, como Noé como Noé, era el mensajero de Dios era o mensageiro para de aquel Deus, tiempo para aquele tempo, y ofrecía a Dios e oferecia a Deus ese sacrificio aquele sacrifício y sus pecados e os seus pecados eran cubiertos. eram cobertos. El resto de la gente O
O restante das pessoas, al no tener la revelación correcta, ao não terem a revelação que Noé correta, tenía, que Noé tinha, tenía sus pecados tinha seus pecados descubiertos delante de Dios. descobertos Y la paga del o pecado pagamento do pecado es é muerte. a morte. Y la muerte vino E a morte veio sobre la raza humana sobre a raça humana en aquel tiempo. naquele tempo. Porque no creyeron Porque não creram a Noé y su em mensaje. Noé e em Si hubieran creído, se tivessem creído, se hubieran salvado. teriam se salvado. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês. Cristo fue y les predicó Cristo foi e pregou a esas personas. aquelas pessoas. No les predicó salvación, Não pregou-lhes salvação, sino condenación. mas sim condenação. Les condenó Condenou-os por incrédulos. como incrédulos. Ahora, ¿dónde estaban ellos? Agora, onde eles estavam? Ellos estaban Eles estavam en la quinta dimensión. na quinta dimensão. La quinta A dimensión quinta dimensão es conocida comúnmente é comumente conhecida como el infierno. como inferno. El infierno O inferno preparado preparado para el diablo, para o diabo, dice Jesucristo. disse Jesus Cristo. Y todas las personas E todas as pessoas que viven que vivem conforme a la voluntad del diablo conforme a vontade do diabo van a estar estarão donde está el diablo, onde o diabo está, en la quinta dimensión. na quinta dimensão. Un lugar Um lugar que nadie quiere ir. que ninguém quer ir. Miren ustedes, Vejam vocês, en la parábola na parábola aquí de Jesucristo, aqui de Jesus Cristo, del capítulo 25 no capítulo 25 de San Mateo, de São Mateus, verso 34 31 en adelante, do verso 31 em diante, dice Jesucristo, disse Jesus Cristo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria E quando o Filho do Homem vier em sua glória, y todos los santos ángeles con él, e todos os santos anjos com ele, entonces se sentará en su trono de gloria então se assentará no trono da sua glória, y serán reunidas delante de él todas las naciones, e todas as nações serão reunidas diante dele, y apartará los unos de los otros, e apartará uns dos outros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, y pondrá las ovejas a su derecha e porá as ovelhas à sua direita, y los cabritos a su izquierda. mas os bodes à esquerda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venid, benditos de mi Padre, Vinde, benditos de meu Pai, heredad del reino preparado para vosotros possuí por herança o reino que vos está preparado desde la fundación del mundo. desde a fundação do mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, Porque tive fome e deste-me de comer, tuve sed y me disteis de beber, tive sede e deste-me de beber, fui forastero y me recogisteis, era estrangeiro e hospedaste-me, estuve desnudo y me cubristeis, estava nu e vestiste-me, enfermo y me visitasteis, adoeci e visitaste-me, en la cárcel y vinisteis a mí. estive na prisão e foste ver-me. Entonces los justos le responderán, Então os justos lhe responderão, dizendo: dizendo: Señor, Senhor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Y respondiendo el rey les dirá: E respondendo o rei lhes dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Em verdade vos digo que quando o fizestes a destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aquí hay dos clases de personas. Aqui há dois tipos de pessoa. Estas personas que entrarán a la vida eterna, Essas pessoas que entrarão à vida eterna, entrarán al reino de Dios, entrarão ao reino de Deus. y también están E também estão los pequeñitos, os pequeninos, a los cuales le hicieron favores. aos quais lhes fizeram favores. Los pequeñitos son Os pequeninos são los miembros del cuerpo místico de os Cristo, membros do corpo místico, los primogénitos de os Dios, primogênitos, los que han creído en Cristo como nuestro Salvador, os que creram em Cristo como nosso Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo lavaram seus pecados no sangue y han recibido su Espíritu Santo, receberam o seu Espírito y por Santo, consiguiente e por conseguinte,
han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Dios no reino de Deus. y son los miembros del cuerpo místico de Cristo. Membros do corpo místico de Cristo. Forman la iglesia de Jesucristo. Formam a igreja de Jesus Cristo. Esos son los pequeñitos Estes são os pequeninos, a los cuales aos quais estas otras personas estas outras pessoas les ayudaron les ajudaram cuando ellos necesitaban. quando eles necessitavam. Les hicieron favores Deram-lhe favores en diferentes em ocasiones. diversas ocasiões. Y Cristo dijo en una ocasión: E Cristo disse em uma ocasião: cualquiera que diera un vaso de agua fría a uno de estos mis pequeñitos qualquer que der copo de água fria a destes meus pequeninos no perderá su não recompensa. perderá a sua Y la recompensa E a recompensa es vida é eterna a vida eterna. para todos los que ayudan Para todos aqueles que ajudam a los hijos e hijas de Dios, filhos e filhas de Deus, a los primogénitos de aos Dios, primogênitos de Deus, que están escritos quais estão escritos en el cielo, do céu, en el libro de la vida del no Cordero. livro da vida do Cordeiro. El libro de la vida del Cordero O livro da vida do Cordeiro tiene tem dos secciones muy importantes. duas seções muito importantes. O sea, el libro de la vida Ou seja, tiene la sección tem a seção del libro de la vida del do Cordero, livro da vida do Cordeiro, donde están escritos los nombres de los escogidos de Dios, onde estão escritos os nomes dos escolhidos de Deus, de los miembros del cuerpo místico de Cristo. membros do corpo místico de Cristo. Están escritos Estão escritos desde antes de la fundación del desde mundo. antes da fundação do mundo. Y hay otra sección, E a outra seção, la cual se le llama a qual é chamada el libro de la vida, Livro da Vida, en donde onde están escritos nombres estão escritos de nomes personas. de pessoas De esa sección dessa seção del libro de la vida do Livro da Vida. pueden ser borradas algunas Algumas personas, pessoas podem ser apagadas, pero si permanecen mas se permanecerem sirviendo a Dios servindo a Deus y ayudando e ajudando a los hijos e hijas de Dios, aos filhos e filhas de sus Deus, nombres permanecerán ahí, os seus nomes permanecerão escritos aí, escritos en el libro de la vida. no Livro da Vida. Y esas personas E estas pessoas están aquí, estão aqui en este grupo neste grupo de las ovejas das ovelhas que Cristo colocó que Cristo colocou a su derecha. à sua direita. Vean ustedes, Vejam vocês, entran entram al reino preparado por Dios ao reino preparado desde antes de la fundación del desde mundo, antes da fundação do mundo, porque ayudaron porque ajudaram a los pequeñitos, aos pequeninos, a los hijos e hijas de aos Dios, filhos e filhas, a los miembros de la iglesia de Jesucristo. aos membros da Igreja de Jesus Cristo. Y ahora veamos lo que Cristo dice E agora vejamos o que Cristo disse a los de su izquierda, aos da sua esquerda, representados representados en los cabritos. nos bodes. Entonces dirá también a los de la izquierda: Então responderá também aos da esquerda: apartaos de mí, apartai-vos de mim, malditos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, donde serán echados onde serão lançados en el lugar do lugar que Dios ha preparado que Deus preparou para el diablo para o diabo y los ángeles del diablo. para os anjos do diabo. Ahí serán echados Lá serão lançados todos aquellos todos aqueles que no han ayudado que não ajudaram a la iglesia del Señor a Jesucristo Igreja do Senhor Jesus Cristo durante el peregrinaje durante a peregrinação de la iglesia del Señor da Jesucristo, Igreja do Senhor Jesus Cristo, durante durante el tiempo o tempo allá de los apóstoles lá dos apóstolos en la tierra de Israel, na terra de Israel y también e também durante las 7 edades durante a sete eras de la iglesia da gentil, Igreja Gentia y también e também en este tiempo final, deste tempo en la edad de la piedra na angular. era da pedra angular. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay un lugar que há lugar preparado para el diablo para o diabo y sus ángeles. para os seus anjos. Y a este lugar E a esse lugar irán también também irão los que no han ayudado aqueles que não ajudaram a la iglesia a Igreja del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, cuando han necesitado quando necessitaram los hijos de Dios os filhos de Deus que les ayuden. que lhes ajudassem. Ahora vemos Agora vemos que ese lugar es preparado para el diablo y sus ángeles. que este lugar preparado para o diabo e seus anjos Es la quinta dimensión, é a quinta dimensão, es el infierno. é o inferno. Luego la sexta dimensión A seguir, a sexta dimensão es el paraíso. é o paraíso. El paraíso es el lugar O
donde van los creyentes en Cristo onde os crentes em Cristo vão cuando mueren sus cuerpos físicos. ao morrer com seus corpos físicos. Ellos van a vivir Eles vão viver a la sexta dimensión, na sexta dimensão, llamado el paraíso, chamado de paraíso, una dimensión uma dimensão que es que é parecida parecida en muchas cosas em muitas coisas a esta dimensión terrenal. com esta dimensão terrenal. Hay árboles, Há árvores, hay grama, há grama, hay pajaritos también, também há passarinhos, hay animales há animais y hay personas allí. e também há pessoas lá. Están viviendo allí Estão vivendo lá en cuerpos, em corpos, pero es un cuerpo mas em corpo de esa sexta dimensión, na sexta dimensão. parecido a nuestro cuerpo, Parecido com esse nosso pero de corpo, otra dimensión. mas que é de outra dimensão. En ese cuerpo Nesse corpo de la sexta dimensión da sexta dimensão, no tienen las necesidades eles não têm as necessidades que nosotros tenemos acá. que nós temos aqui. Allí ni trabajan Lá nem trabalham como trabajamos nosotros acá. como nós trabalhamos aqui. En este planeta Tierra Nesse planeta Terra, trabajamos trabalhamos como esclavos. como escravos. Luego, A seguir, allí lá ni se cansan. não se cansam. Aquí en la Tierra Aqui na Terra, nosotros nos nós cansamos. nos cansamos. Allí Lá ni comen, não comem no tienen necesidad de comer. porque não têm necessidade de comer. Por lo tanto, E, portanto, no tienen la preocupación não têm a preocupação de que hay que ir al supermercado de ir ao supermercado para hacer la compra para fazer a compra para la familia. para a família. Allí también Lá também no duermen, eles não dormem, no se cansan, não se cansam, no duermen. não dormem. Allí todo el tiempo Lá todo o tempo ellos están despiertos. eles estão despertos. Allí no hay noche, Lá não há noite, allí no hay problemas lá não há problemas de guerras como aquí, de guerras, como no hay problemas económicos. não há problemas econômicos. Allí Lá no se pierde el valor de la moneda a moeda não se desvaloriza, de los que están allí, a moeda daqueles que estão lá. porque allí no hay monedas Porque lá não há moedas para comprar y vender. para comprar nem vender. Allí están muy felices, Lá estão muito felizes, pero ellos tienen la promesa mas eles têm a promessa de regresar acá de regressar en un cuerpo em eterno, um corpo eterno, en donde no van a tener los problemas que tenemos en este cuerpo mortal. onde não terão os problemas que temos desses corpos mortais. Ahora, Agora, el cuerpo en el cual ellos se encuentran o corpo no qual se encontram se llama el cuerpo de la teofanía chama-se corpo da teofania, o cuerpo teofánico. ou corpo teofânico. Es el espíritu teofánico É o espírito teofânico que han recibido que receberam cuando creyeron en Cristo creem em Cristo como su Salvador como seu Salvador, y lavaron sus pecados en la sangre de Cristo quando lavaram seus pecados y no sangue de recibieron Cristo, e receberam el Espíritu de o Cristo. Espírito de Cristo. Ese espíritu Este espírito teofánico teofânico de la sexta dimensión, da sexta dimensão, que es eterno que é eterno, y que proviene que provém del Espíritu de do Dios. Espírito de Deus. Así como humanamente, Assim como humanamente, cada uno de ustedes cada um de vocês y yo también e eles também hemos venido viemos de nuestros padres dos terrenales. nossos pais terrenos. Así también Assim também, el nuevo o nacimiento novo nascimento proviene provém de Dios, de Deus, de nuestro Padre do Celestial, nosso Pai Celestial, por medio através de creer en Cristo de crer em Cristo como nuestro Salvador como o nosso y Salvador, lavar nuestros pecados e lavar os nossos en la pecados sangre de Cristo no sangue de Cristo, y recibir su Espíritu e recebermos o seu Espírito, y así nacer e assim nascer en otra em dimensión, outra dimensão, nacer nascer en la sexta dimensión, na sexta dimensão, nacer en nuestro cuerpo teofánico nascer no nosso corpo teofânico en y de la sexta dimensión, e da sexta dimensão, para así para assim entrar entrarmos a vida eterna. à vida eterna. Ahí entramos Aí entramos a vida eterna. à vida eterna. Hemos pasado Passamos de muerte da morte a vida, para a vida. como dijo Cristo Como Cristo disse en San Juan, em São João, capítulo 5, no capítulo 5, verso 24, no verso 24, de cierto os digo, em verdade vos digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tiene vida eterna tem a vida eterna.
y no vendrá e condenación, não entrará em mas ha condenação, pasado mas passou de muerte a vida. da morte para a vida. ¿Ven la forma de pasar de muerte a vida? Tem a forma de passar Es da por morte medio de para a vida, Cristo. é através de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al E Padre ninguém vai ao Pai si no es por mí. se não é por mim. No hay otra forma. Não há outra forma. Es por medio de É Cristo. através de Cristo. Y para todas estas personas E para todas essas pessoas que en tiempos pasados que em tempos passados y en nuestro tiempo e em nosso tempo hemos creído en Cristo, cremos em Cristo, si nuestros cuerpos mortales se os nossos corpos mortais han muerto, morreram, no hay ningún problema. não há nenhum problema. Miren lo que Cristo dice Olha o que Cristo disse. en San Juan capítulo 6, Em São João, capítulo verso 6, 39 al 40. verso 39 ao 40, Y esta es la voluntad del Padre, e a vontade do Pai, el que me envió, do Pai que me enviou esta, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, sino que lo resucite en el día postrero. mas que o ressuscite no último dia. La promesa es A promessa é resurrección ressurreição en el día postrero no último dia para todos los que han creído para todos os que en creram Jesucristo. em Jesus. Esos son los que el Padre le ha dado Esses são os que o Pai me deu y han venido a e Cristo, que vieram a Cristo, lo han recibido como Salvador, o receberam como han lavado Salvador, sus pecados lavaram seus en la pecados sangre de Cristo no sangue de y Cristo, han recibido su e Espíritu receberam o seu Espírito y tienen e têm vida eterna. vida eterna. Aunque sus cuerpos físicos Ainda que seus corpos sean mortales, sejam mortais, ya tienen vida eterna. têm vida Y eterna. tienen un cuerpo teofánico Tem um corpo teofánico, o un espíritu teofánico espírito teofánico de la sexta dimensión, da sexta dimensão, o un espíritu teofánico eterno, espírito teofánico un cuerpo teofánico de la sexta dimensión da sexta dimensão, eterno. Y solamente les falta E somente falta-lhes un cuerpo físico corpo físico eterno también, também eterno, el cual recibiremos qual receberemos en el día no postrero. último dia. Dice Cristo aquí, Disse y yo le resucitaré, E eu o ressuscitarei, sino que le resucite, senão que o ressuscite ¿cuándo? quando En el día postrero. no último dia. Vamos a seguir leyendo. Vamos seguir lendo. Y esta es la voluntad del que me envió, me ha enviado. Por quanto a vontade daquele que me enviou esta, Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenga vida eterna. tenha vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. E eu o ressuscitarei no último dia. ¿Para quién? Para quem? Está prometida la resurrección A promessa da ressurreição. en cuerpos eternos Em corpos eternos. para los creyentes Para los creyentes. en nuestro amado Señor Jesucristo, quien lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Receberam Santo. o seu Espírito. Si sus cuerpos físicos han muerto, E seus corpos físicos serán morreram, resucitados ressuscitarão en el día postrero, o sea, en el día del Señor, no dia do Senhor, que es el séptimo que é milenio. o sétimo milênio. Ahora podemos ver Agora podemos ver la bendición tan grande a bênção tão grande que hay que há para los creyentes en para Cristo os crentes em de las Cristo, edades pasadas das eras passadas, y también e também de este tiempo en el cual neste vivimos. tempo no qual vivemos. Es que obtendremos É que obteremos la inmortalidad. a imortalidade. Los muertos en Cristo obtendrán el cuerpo eterno Obterão o corpo y eterno, así obtendrán la inmortalidad e assim obterão a y imortalidade, vivirán e viverão en un cuerpo visible, visível, un cuerpo glorificado glorificado, y serán a imagen y semejanza serão a imagem de nuestro amado Señor nosso Jesucristo. amado Senhor, Y nosotros los que vivimos seremos transformados y también tendremos un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado y así seremos a imagen y semejanza de Jesucristo. de Jesus Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver el programa divino o programa divino para cada uno para cada um de los que tienen sus nombres aqueles que têm os seus nomes escritos en el libro de la vida del no livro Cordero. da vida do Cordeiro. Hemos visto Vimos lo que es la sexta o dimensión. que é a sexta dimensão. En esa sexta dimensión Nesta sexta dimensão es que Jesucristo é que Jesus Cristo estaba estava antes de venir antes de vir en el cuerpo de carne no corpo de carne que nació que nasceu de la Virgen da María. Virgem Maria. Aquel ángel de Jehová Aquele anjo de Jeová que le apareció al profeta que Moisés apareceu ao profeta Moisés en diferentes em ocasiones diversas ocasiões y que le dijo, que disse: yo soy el Dios de Abraham, Eu sou o Deus de de Abraão, Isaac de Isaac y de Jacob. e de Jacó. es É nada menos nada menos
que nuestro amado Señor o Jesucristo, nosso amado Senhor Jesus en su cuerpo em teofánico. seu corpo teofânico. ¿Recuerdan ustedes Vocês recordam? cuando Jesús Quando dijo Jesus disse en una em ocasión, uma ocasião, antes que Abraham fuera, yo soy? antes que Abraão fosse, eu sou, Él dijo, ele disse, Abraham deseó ver mi día, Abraão desejou ver o meu dia, lo vio o viu y se gozó. e alegrou-se. Está Está en el capítulo 8 de San Juan, no capítulo 8 de São João, capítulo 56 al 59. do versículo 56 ao 59. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. ¿Cuándo fue eso? Quando aconteceu isso? Cuando Dios Quando Deus fue a destruir a Sodoma y Gomorra. foi destruir Sodoma e Gomorra, El día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, no dia anterior à destruição de Sodoma e Gomorra, le apareció Elohim apareceu-lhe Elohim con dos arcángeles, com dois arcanjos, los cuales son Gabriel y Miguel. os quais são Gabriel e Miguel, Le apareció a Abraham apareceram a en forma em visible. forma visível. Abraham Abraão le ofreció un becerro tierno ofereceu-lhes bezerro novo y panes también. e também pães, O sea, le ofreció una comida, lo invitó a una comida ofereceu-lhes uma comida, convidou-os E Elohim? para comer, e Elohim, con sus arcángeles, com seus arcanjos, aceptó la invitación aceitou o convite y comió con Abraham. e comeu com Abraão. Y luego Em seguida, se fueron a Sodoma y Gomorra foram para Sodoma e Gomorra y ya. e lá Llegaron a Sodoma y Gomorra dos arcángeles, chegaram a Sodoma e Gomorra dois arcanjos, Gabriel y Miguel, Gabriel e Miguel, y Lot e Ló los vio, os viu, los llevó a su casa levou-os para sua y casa, también comieron con Lot. e também comeram com Ló. Pero Elohim Mas Elohim, estaba con Abraham todavía. todavia, ficou com Abraão Y después que terminó de hablar con Abraham, e depois de terminar de falar com Abraão, descendió a Sodoma. desceu para Sodoma. Y durante la mañana, E durante a manhã, Sodoma Sodoma fue destruida con fuego y azufre foi destruída com fogo e enxofre que descendió del cielo. que desceu do céu. Para que tengan un cuadro claro Para que tenham quadro claro de lo que fue esa destrucción. daquilo que foi essa destruição, Eso fue una destrucción, isso foi uma destruição, diríamos, atómica, diríamos, atômica, en donde estaban onde estavam los comandantes os comandantes de las huestes celestiales, das hostes, de los ejércitos celestiales. dos exércitos, Y Dios estaba allí con ellos. Y estaban los arcángeles, Gabriel y Miguel. Gabriel e Miguel. O sea, Ou seja, que fue una destrucción que foi uma destruição que vino que veio de otra dimensión, de outra dimensão, de la dimensión da dimensão donde están los ángeles, onde estão os anjos, y vino e veio y se materializó e materializou sobre Sodoma y Gomorra. sobre Sodoma e Gomorra, Como también fue como também foi durante el diluvio. durante o dilúvio. Los arcángeles de Dios Os arcanjos de Deus han estado a cargo estiveram encarregados tanto de las bendiciones de Dios tanto das bênçãos para los de Deus seres humanos, para os seres humanos, como de los juicios como divinos. também dos juízos divinos. Miren ustedes, Vejam vocês, Dios enviando a sus arcángeles, enviando os seus arcanjos, Gabriel o Miguel, Gabriel e Miguel, en diferentes ocasiones diversas ocasiões, a diferentes profetas a diversos y dándoles a conocer e dando-lhes las cosas que han de suceder. as coisas que haveriam de suceder. Miren al profeta Moisés, O profeta Moisés, fue acompañado ele foi acompanhado por arcángeles de Dios. por arcanjos de Deus. Vean ustedes Vejam vocês cómo fue libertado el pueblo hebreo. como o povo hebreu foi liberto. Y luego ustedes encuentran en la Biblia E a seguir vocês encontram na Bíblia que dice que diz que la ley para el pueblo hebreo que a lei para o povo hebreu fue dada al pueblo hebreo foi dada para o povo y a Moisés e a Moisés por comisión por comissão de ángeles. de anjos. Ahora podemos ver Agora podemos ver la intervención a intervenção de otras de dimensiones outras dimensões entre los seres entre humanos. os seres humanos. Hay intervención directa A intervenção direta de dimensiones de dimensões que el ser humano no comprende. que o ser humano não compreende. Encontramos, Encontramos, por ejemplo, por exemplo, la dimensión del diablo, a dimensão donde do está el diablo y sus ángeles, onde está o diabo, que es la quinta dimensión, que é a quinta dimensão, que interviene a qual intervém
en medio de la raza humana. entre a raça humana. Y E encontramos encontramos que obliga a los seres humanos que obriga os seres humanos a desobedecer a desobedecerem a Dios Deus y su palabra. e sua palavra. Encontramos Encontramos también também que hay personas, que há pessoas, como en el tiempo de Jesús, como no tempo de Jesus, en tiempos anteriores e también, também tempos y en nuestro anteriores, tiempo, e também em nosso tempo, poseídos possuídas por espíritus por espíritus de la quinta dimensión, da quinta dimensão, de la dimensión del da diablo. dimensão do diabo. Jesús Jesus los echaba fuera os lançava de las fora, personas. lançava-os fora das pessoas. Y ahora podemos ver E agora podemos ver la intervención a intervenção de otras de dimensiones. outras dimensões. Podemos ver la intervención Podemos ver a intervenção de la sexta dimensión, da sexta dimensão, cómo inspira a los seres humanos como inspira os seres a humanos servir a Dios a servir a Deus y los ilumina e os ilumina para poder comprender para poderem compreender el programa de Dios o programa de Deus correspondiente al tiempo en que las personas ao tempo viven. em que as pessoas estão vivendo. Cuando Dios envía un profeta Quando Deus envia um profeta a la tierra, à terra, está enviando está enviando un espíritu espírito de la sexta dimensión sexta dimensão manifestado manifestado en un cuerpo de em carne corpo de carne de esta dimensión desta terrenal. dimensão terrenal. Envía ese espíritu Envia esse espírito de profeta de profeta de la sexta da dimensión sexta dimensão a los seres aos humanos seres para humanos traerle para trazer la revelación del a cielo, revelação do céu, la palabra de a Dios palavra de Deus y guiarlos e guiá-los en el programa de no Dios programa de Deus correspondiente correspondente a ese tiempo. a esse tempo. El apóstol San Pablo, O apóstolo São Paulo, siendo un conocedor sendo conhecedor de estos ángeles enviados por Dios, destes anjos enviados por Deus, dice disse en el capítulo 1, verso 14 no capítulo 1, no verso 14 de su carta a los hebreos, da sua carta aos Hebreus, pregunta, pergunta: ¿no son todos espíritus ministradores não são todos espíritos ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Espíritus Espíritos ministradores ministradores que ministran la palabra de Dios ministram a palavra por de Deus medio através de carne humana, de carne humana, por medio del cuerpo de carne do corpo de carne, en el cual vienen no qual vem manifestados manifestos a esta tierra en medio de los seres entre humanos. os seres humanos. Y esos espíritus E ministradores esses espíritos ministradores son los espíritus são os espíritos de los profetas de dos Dios, profetas de de los Deus, enviados de dos Dios, enviados de Deus, de edad en edad de era em y de era, dispensación en dispensación. e dispensação em dispensação. Encontramos Encontramos que Jesucristo, que Jesus Cristo, cuando estaba quando estava en la sexta dimensión, na sexta dimensão, antes de venir a esta dimensión terrenal en un cuerpo de carne, antes de vir a esta dimensão terrenal em um corpo de carne, le apareció a Abraham apareceu a Abraão en diferentes ocasiones. Le apareció como Elohim apareceu y le apareció también como Melquisedec. e apareceu-lhe também como Melquisedeque. Él es Ele é el ángel de Jehová o anjo de Jeová del Antiguo Testamento. no Antigo Testamento. Jesucristo es Jesus Cristo el é Jehová del Antiguo o Testamento Jeová do Antigo Testamento, vestido vestido de un cuerpo de carne. com corpo de carne. Por eso podía decir, Por isso podia dizer, antes que Abraham fuera, antes que Abraão fosse, yo soy. eu sou. Abraham deseó ver mi día Abraão desejou Lo vio ficou y se gozó. e alegrou-se. Ahora, Agora, miren cómo le dicen a Jesús veja como disseram a Jesus cuando él habla estas cosas, ao ele falar essas coisas. que quizás pensaban que estaba loco Quem sabe pensavam que ele estivesse louco y que era un mentiroso. e que era um mentiroso. Dicen, Disseram, vamos a leerlo aquí de nuevo, capítulo 8, versos 56 al 59. capítulo 8, versos 56 ao 59, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraão, Capítulo 8, versos 56 en adelante de San Juan. capítulo 8, versos 56 em diante de São João. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se.
Entonces le dijeron los judíos: Disseram-lhe, pois, os judeus: ¿aún no tienes 50 años ainda não tens 50 anos, y has visto a Abraham? e viste Abraão? O sea, Ou seja, tú no estás diciendo la verdad. tu não estás dizendo a verdade. Tú estás mintiendo. Estás mentindo. No tienes 50 años Você não tem 50 anos y dices que has visto a Abraham. e dizes ter visto Abraão? Jesús le dijo: Jesus disse-lhes: de cierto os digo, em verdade vos digo, antes que Abraham fuese, yo soy. que antes que Abraão existisse, eu sou. Cuando Juan el Bautista predicó, Quando João Batista pregou, habló acerca de Jesús, falou com relação a Jesus, o sea, habló acerca de aquel al cual él estaba preparando el camino, ou seja, falou com relação àquele ao qual ele estava preparando o caminho, y dijo e disse, en el capítulo no capítulo 1 de San Juan, 1 de São João, verso 29 en adelante, verso 29 em diante, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele y dijo: e disse, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este es aquel de quien yo dije: Este é aquele do qual eu disse, después de mí viene un varón, após mim vem um varão, el cual es antes de mí, que foi antes de mim, porque era primero que yo. porque já era primeiro do que eu. Y mire, viene después de Jesús, E vejam que veio depois de Jesus, y era primero que Jesús. que era primeiro que Jesus. Y nació E nasceu después de Juan, depois de João, y era primero que Juan. e era primeiro que antes de João. Y vino en el ministerio, ¿quién primero? E veio, quem veio primeiro no ministério? Vino Juan. Veio João. Juan vino primero João veio primeiro. y después vino E Jesús. depois veio Jesus. O sea, vino Jesús Ou seja, veio Jesus después de Juan. depois de João. Y Juan dice: es primero que yo. Ele é primeiro. ¿Cómo se puede entender eso? Como isso pode ser entendido? Eso es fácil de entender. Isso é fácil de entender. Tenemos que entenderlo Temos que entender por la palabra de pela Dios. palavra de Deus. En el capítulo 1 No capítulo 1 de San Juan, de São João, verso 1 al 18, verso 1 ao 18, dice: diz: en el principio era el verbo, no princípio era o verbo, y el verbo era con e o Dios, verbo estava com Deus, y el verbo era e o Dios. verbo era Deus. Este era en el principio con Dios. Ele estava no princípio com Deus. Todas las cosas por Él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por Ele. y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. E sem Ele nada do que foi feito se fez. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Quem é o Criador de todas as coisas? De todo el universo. De todo o universo? El verbo, O verbo. que era con Dios E estava com Deus. y era Dios. E era Deus. Y ahora E agora dice también também diz que el verbo que o verbo es la luz é de la vida. a luz da vida. Dice: en Él estaba la vida, Diz, nele estava a vida. y la vida era la luz de los hombres. E a vida era a luz dos homens. Ahora, ¿dónde estaba la vida? Agora, onde estava a vida? Estaba en el verbo, Estava no verbo. que era con Dios E estava com Deus. y era Dios. E que era Deus. Y también era E também era la luz a luz de todos los hombres. de todos os homens. En el verso 9 y 10 Nos versos 9 e 10 de este mismo capítulo 1 de San Juan, deste mesmo capítulo 1 de São João, dice así. diz assim: Si quieren leer un poquito más, se querem ler pouquinho mais, comenzamos en el verso, o continuamos la lectura vamos continuar a ler. para que tenga el cuadro claro. Para que tenha Dice: claro, diz, la luz e a luz en las tinieblas resplandece, resplandece nas trevas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. e as trevas não a compreenderam. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Houve homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este vino por testimonio, Este veio para testemunho, para que diese testimonio de la luz, para que testificasse da luz, a fin de que todos creyesen por él. para que todos crescem por ele. No era la luz, Não era ele a luz, sino para que diese testimonio de la luz. mas para que testificasse da luz. ¿Para dar testimonio de qué luz? Para testificar de que luz? Para dar testimonio Para testificar del verbo, do verbo que era con Dios, que estava com y era Deus, Dios, que era Deus. y creó todas las cosas, y es E é la luz de todo a hombre. luz de todo Para dar testimonio de la luz de todo de hombre. todo homem. Para dar testimonio Para testificar
de Dios, Deus, que es luz. que é a luz. Ahora aquella luz verdadera Agora, aquela luz verdadeira que alumbra a todo hombre ilumina todo homem, venía a este mundo. vinha a este mundo. Ahora, ¿cómo iba a venir a la luz Agora, como a este vinha mundo? a luz Lo deste vamos a ver. mundo, vejamos. En el mundo estaba, Estava no mundo, y el mundo por él fue hecho, e o mundo foi feito por ele, pero el mundo e o mundo no le conoció. não o conheceu. A lo suyo vino, Veio para o que nasceu, o sea, al pueblo hebreo, para o povo hebreu, y los suyos e os seus no le recibieron. não o receberão. Mas a todos los que le recibieron, Mas a todos quantos receberam, a los que creen en su nombre, aos que creem no seu les nome, dio potestad de ser hechos hijos de Dios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, los cuales no son engendrados de sangre, os quais não nasceram do sangue, ni de voluntad de carne, nem da vontade ni de da carne, voluntad de varón, nem da vontade do varão, sino de Dios. mas de Deus. Esto es por medio Isto é, de creer en Cristo de creer en Cristo como nuestro Salvador, como nosso Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo lavar os nossos pecados y recibir su Espíritu. e receber o seu Espírito. Así es como Assim é como nacemos de Dios. nascemos de Deus. Sigue diciendo, Segue dizendo, y aquel verbo e o Verbo fue hecho carne se fez carne y habitó entre e nosotros. habitou entre Y nós, vimos su gloria, Y vimos su gloria gloria. como gloria como del unigénito del Padre, como a glória do unigênito do Pai, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e de Ahora verdade. miren ustedes, Agora vejam y vocês. aquel verbo E aquele Verbo fue hecho se carne fez carne y habitó entre e nosotros. habitou entre nós. Cuando el verbo, Quando o Verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas, cuando se hizo carne, quando se fez carne, fue conocido foi conhecido con el nombre com o nome de Jesús. de Jesus. Por eso Por isso, podía hablarle a la creación falar à criação, y la creación le obedecía. e a criação Podía hablarle obedecía. al E mar falar com o mar y a los vientos, e com os ventos, los cuales estaban os quais estavam bravos, bravos, estaban en una tempestad, numa tempestade, y la barca de los discípulos e o barco dos discípulos estaba en peligro. estava correndo perigo. Jesucristo dijo al mar y a los vientos, Cristo disse ao mar e aos enmudece, emudece, y se quedaron tranquilitos. e ficaram tranquilinhos. Los discípulos de Jesucristo dijeron, Os de Jesus Cristo ¿y disseram, quién es este hombre? "E quem é esse homem? Que aún le habla al mar y a los vientos Ele até fala com o mar e com os y ventos, le obedecen. e o obedecem. ¿Quién es este hombre? Quem é esse homem? El creador O Criador de todas las cosas, de todas as coisas. el verbo que era con Dios E estava com Deus, y era Dios e que era Deus, y creó e que criou todas las cosas. todas Y as luego se hizo hombre, se hizo carne, se vistió de un cuerpo de carne, pero seguía siendo el mismo Dios, seguía siendo el mismo verbo. seguia sendo o mesmo verbo. Y por lo tanto, Portanto, tenía el poder tinha o poder y autoridad e autoridade sobre toda la creación. sobre toda a criação. Multiplicó los panes y los peces, Multiplicou os pães e os peixes, caminó sobre el mar caminhou sobre o mar, y así por el estilo. e assim por diante. Ustedes pueden ver todas las cosas que Jesús Todas as hizo. coisas que Jesus ¿Por fez. qué? Por quê? Porque era Emanuel, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 7 y verso 14. Porque aquí el mismo Señor O mesmo os dará señal. os dará sinal. La Virgen concebirá A Virgem y dará a luz un hijo e dará a luz um y se llamará su nombre será o seu nome. Emanuel, Emanuel, que traducido que traduzido es quer dizer Dios con nosotros. Deus conosco. Dios Deus entre los seres entre humanos os seres humanos en carne humana, em carne, vestido de un cuerpo de carne vestido com um corpo de llamado carne, Jesús. chamado Jesus. Aquel joven carpintero de Nazaret, Jovem carpinteiro de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesus de Nazaret. era nada menos Era nada menos que el instrumento de Dios. El velo de carne, donde estaba Dios manifestado en toda su plenitud, plenamente en medio del pueblo entre hebreo. o povo hebreu. Y el mundo E o mundo no lo conoció. não o conheceu. Y el pueblo E hebreo o povo hebreu no lo recibió. não o recebeu. En una ocasión, Em uma ocasião, Felipe dice, Felipe disse: muéstranos al Padre y nos basta. Mostra-nos o Pai e nos basta. Jesús dice, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros, Felipe, Tempo faz que estou convosco, Felipe. y todavía no me has conocido. Todavía não me conheceste? No sabes que el Padre está en mí Sabes que o Pai está y em yo mim, estoy en el Padre, eu estou no Pai, o viceversa. ou vice-versa. Y el que me ha visto a E mí, aquele que viu a mim ha visto al Padre. viu o Pai, ¿Por qué? porque El verbo o Verbo que era con Dios estava com Deus. y era Dios Que era Deus. y que creó todas las cosas, Todas as coisas. ahora se había creado un cuerpo de carne en el vientre de María. No ventre de Maria. Había creado Criara una célula de vida, uma célula la cual se multiplicó se multiplicou y formó el cuerpo de Jesús que nació en Belén de Judea. nasceu em Belém da Judéia. Y ese es el cuerpo E esse é o corpo de carne de carne de Dios. de Deus.
Nunca Dios Nunca Deus se había creado para sí mismo criara para si próprio un cuerpo de carne. corpo de carne. Él se creó Ele criou para ese si cuerpo de carne aquele corpo de carne. y habitó entre los seres E humanos. habitou entre os seres humanos. Era el verbo que era con Dios. Era o verbo que estava com Deus. Cuando se dice el verbo Quando se diz o que verbo era con que Dios, estava com Deus, se está hablando está se falando de Dios de Deus en su cuerpo em teofánico, seu corpo teofânico, en su cuerpo em seu corpo de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Ese cuerpo Esse corpo teofánico, teofânico, y estando en ese cuerpo teofánico Dios o Deus desse corpo teofânico creó criou todas las cosas. todas as coisas. Ese cuerpo teofánico de Dios Esse corpo teofânico de Deus es un cuerpo é um corpo parecido parecido al cuerpo nuestro de esta dimensión, com o corpo nosso dessa dimensão. pero es de otra dimensión, Mas é de outra de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Y E estando Dios en ese cuerpo, Deus estando nesse corpo, parecido a nuestro cuerpo, parecido com o nosso pero de otra dimensión, mas que é de outra dimensão, Dios desde ahí Deus desde aí creó criou todas las cosas. todas as coisas. En palabras más claras, Em palavras mais el creador o Criador de todo el universo de todo o universo, fue un hombre de la sexta dimensión, da sexta dimensão, el cual o qual luego se creó un cuerpo de carne criou para ser um corpo de llamado Jesús. chamado Jesus. ¿Ven quién es nuestro Señor Jesucristo? Em quem é o nosso Senhor Jesus Cristo? Con razón dijo, Com razão, antes que Abraham fuera, antes que Abraão yo fosse, soy. eu Y sou. Juan dijo, E João disse, es antes que yo. é antes que eu. Y fue antes que Abraham. E foi antes que Abraão. Fue antes que Moisés también. Foi também antes que Moisés. Fue antes que Noé. Foi antes que Noé. Fue antes que Enoch Foi también. também antes que Enoque. Fue antes que Adán Foi también. também antes que Adão. ¿Por qué? Por quê? Porque Él es Porque ele é el verbo o verbo que después se hizo que carne depois se fez y lo carne. conocimos por el nombre de Jesús. O conhecemos pelo nome Pero de antes de hacerse carne, mas antes de se fazer era conocido en carne, medio del pueblo hebreo foi conhecido entre o como povo el ángel del como o anjo pacto do pacto, o ángel de o Jehová. anjo de Jeová. Y apareció E apareceu a muchos profetas para muitos y profetas, personas del pueblo hebreo pessoas do povo, en la forma de un varón, na forma de um varão, de un hombre, de um homem, pero de otra dimensión, mas de outra de la dimensão, sexta dimensión. da sexta dimensão. O sea que apareció Ou seja, que apareceu en un cuerpo em um corpo de ángel de anjo de la sexta da dimensión. sexta dimensão. Por eso es Por isto é que cuando Jacob que quando Jacó luchó con el ángel de Jehová o anjo de Jeová y no lo soltaba, e não o soltava, y el ángel le dijo, e o anjo disse, suéltame, solta-me, que ya está rayando el alba y me tengo que ir. já está raiando, eu tenho Jacob que le ir. dijo, Jacó disse, yo no te soltaré eu não te hasta que no me bendigas. até que não me abençoe. Y el ángel le E dice, o anjo disse, ¿cuál es tu nombre? qual é o teu nome? Jacob le dice, E Jacó disse, Jacob. Jacó. El ángel le dice, O anjo disse, no se llamará más tu nombre Jacob, seu nome não será mais Jacó, sino Israel, mas Israel, porque has luchado, porque lutaste, has peleado lutaste con Dios y con los hombres com os homens y has e vencido. venceste. Había luchado Lutara con los hombres, com os homens, luchó lutou con Esaú, com Esaú, luchó lutou con su padre Isaac, com seu pai Isaac. no una lucha de pelea, Não uma luta literal, sino una lucha por obtener la bendición de la primogenitura. uma luta por obter a bênção da primogenitura. Luchó con su suegro Lutou com seu sogro allá en Arán lá em Arã. y en todo momento E em todo momento, ustedes pueden ver vocês podem que ver obtuvo la victoria. que obteve a vitória. Y ahora obtiene la victoria con el ángel de O Jehová. anjo de Jeová. Y el ángel de Jehová E o anjo de Jeová es el mismo Dios de Abraham, é o próprio de Isaac y de Jacob. Porque cuando le apareció a Moisés, Quando apareceu Moisés, el ángel de o Jehová anjo de Jeová le dijo, disse-lhe, yo soy el Dios eu sou o Deus de tu padre. O sea, el Dios ou seja, o Deus del padre de do Moisés. pai de Moisés. Y Dios E Deus de Abraham, de Abraão, de Isaac de Isaac y de Jacob. e de Jacó. Moisés quiso saber el nombre Moisés quis saber o nome de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. porque el nombre Porque o nome de Dios de Deus está está en el ángel no anjo de Jehová. de Jeová. ¿Dónde está eso escrito? Onde isso está escrito? En el capítulo 23 del Éxodo. No capítulo 23 do Êxodo. Verso 20 en adelante dice, Verso 20 em diante. he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino Eis que eu envio o anjo diante de ti para que te guarde neste caminho y te introduzca en el lugar que yo he preparado. e te leve ao lugar que te tenha aparelhado. Guárdate delante de él Guarda-te diante dele
no le seas rebelde, não provoques a ira, porque Él no perdonará vuestra que rebelión, não perdoará a vossa rebelião, porque mi nombre porque o meu nome está en Él. está nele. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, seré enemigo de tus enemigos então serei inimigo dos teus inimigos y afligiré a los que te afligieren, e adversário dos teus adversários. porque mi ángel irá delante de ti Porque o meu anjo irá diante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, e te levará aos amorreus, del eteo, del fereceo, del cananeo, del hebeo, del jebuseo, a los cuales yo haré e destruir. eu os destruirei. Ahora podemos ver Agora podemos ver el ángel de Jehová o anjo de Jeová como el portador como o portador del nombre do nome eterno de Dios. eterno de Deus. Moisés Moisés quiso saber quis saber el nombre o nome del ángel de Jehová. do anjo de Jeová. Y en el capítulo 3, E no capítulo 3, verso 3 en adelante, do verso 3 em diante, dice, diz: dijo Moisés a Dios, E Moisés disse: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? E Moisés disse: agora Capítulo 3, verso 3 en adelante del Éxodo. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos nossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Y respondió Dios a Moisés, E disse Deus a Moisés: yo soy el que soy. Eu sou o que sou. Y dijo, Disse mais: así dirás a los hijos de Israel, Assim dirás aos filhos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Eu sou, me enviou a vós. Cuando le fue dado este nombre a Moisés, Quando esse nome foi dado a Moisés, fueron dadas 4 letras, foram dadas 4 letras, 4 consonantes, 4 consoantes, que son que são Y, Y, H, H, W, W, H. H. Esas fueron las letras Estas foram as letras que le fueron dadas a Moisés que foram dadas a Moisés como el nombre como o nome del ángel de Jehová. do anjo de Jeová. Y ahora E agora encontramos encontramos que todo ser humano que todo ser humano ha deseado conocer tem desejado conhecer ese nombre esse nome y cómo se pronuncia e como é pronunciado ese nombre. esse nome. Jacob, Jacó, cuando luchó con el ángel de Jehová, quando lutou com o anjo de Jeová, en el capítulo 32 no capítulo 32, del Éxodo, del Génesis, corrijo, corrijo do Gênesis, vean lo que dice. vejam o que disse. El verso 29 dice, No verso 29 diz: entonces Jacob le preguntó y dijo, E Jacó lhe perguntou e disse: declárame ahora tu nombre. Dá-me, peço-te a saber o teu nome. Y el varón respondió, E disse: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Por que perguntas pelo meu nome? Y lo bendijo allí. E abençoou ali, Pero no le reveló mas não me revelou su nombre. o seu nome. Ese es el ángel de Jehová, Este é o anjo de Jeová, el ángel del o pacto, anjo do concerto, es Dios é Deus en su cuerpo em teofánico. seu corpo teofánico. Y ahí está E aí está el nombre eterno de o Dios. nome eterno. Dios dijo, he aquí yo envío mi ángel Deus disse: Eis delante de vosotros. o meu anjo diante de vós. Y dice, no le seas E rebelde, disse: Não o porque él no perdonará vuestra rebelión, Ele não perdoará a vossa rebelião. porque mi Porque nombre o meu nome está en él. está nele. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo el nombre eterno de Dios como o nome eterno de Deus pasó passou a su cuerpo teofánico. ao seu corpo teofânico. Su cuerpo O seu corpo
de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Y podemos ver E podemos ver cómo le aparecía como aparecia a diferentes a personas diversas pessoas en ese cuerpo teofánico. neste corpo teofânico. En muchas ocasiones Em muitas ocasiões, lo encontramos apareciendo o encontramos aparecendo en la forma de una luz. na forma de uma luz. Y desde esa luz E desde esta luz le hablaba falava tanto a Moisés tanto a Moisés como a otras personas como a outras pessoas en diferentes em ocasiones. diversas ocasiões. Pero también lo encontramos Mas também o encontramos haciéndose visible fazendo-se visível a estas personas de Dios, para estas a estos pessoas de profetas, Deus, para esses profetas, haciéndose visible fazendo-se visível en la forma de un hombre, na forma de un varón, de um varão, de otra de dimensión, outra dimensão, o sea, de la sexta ou dimensión, seja, da sexta dimensão, de la dimensión da dimensão de la teofanía, da teofania, que es de la dimensión que é a dimensão conocida conhecida como el paraíso. como paraíso. Todo ser humano, Todo ser humano, para poder tener vida eterna, para poder ter vida eterna, primero primeiramente, tiene que tener un cuerpo tem que ter um corpo de esa sexta dimensión. da sexta dimensão. Y por eso E é es por isso que Cristo dijo que Cristo disse a Nicodemo que era necesario que era necessário nacer de nuevo. nascer de novo. Cuando se nace de nuevo, Ao se nascer de novo, la persona obtiene a pessoa obtém un cuerpo corpo de esta sexta da dimensión, sexta dimensão, llamado chamado el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, que acampa en derredor de los que le temen que acampa ao redor daqueles y que los temem defiende. e que os defende. Ese es el cuerpo teofánico Esse é o corpo teofânico que obtiene cada persona. que cada pessoa obtém. Es un É cuerpo um corpo para toda la eternidad, para toda a eternidade, parecido al cuerpo físico, parecido com o corpo físico, pero de otra dimensión, mas que é de outra de la dimensão, sexta dimensión. da sexta dimensão. Y el primero que estuvo en un cuerpo así E o primeiro que esteve em um corpo assim fue nuestro Señor foi o Jesucristo, nosso Senhor Jesus Cristo, llamado chamado en San Juan capítulo 1, em São João capítulo verso 1 al 14, verso 1 ao 14, el verbo de Dios. o verbo de Deus, El verbo que era con Dios que estava com Deus y era e Dios. que era Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo Dios como Deus se creó ese cuerpo teofánico, criou para si este corpo teofânico. salió de Dios ese cuerpo teofánico O corpo teofânico saiu de Deus y vino a ser e tornou-se el cuerpo o corpo de Dios de Deus, de la sexta dimensión, da sexta dimensão, llamado el ángel de Jehová chamado anjo o de ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo que libertou por o medio povo del profeta através Moisés. do profeta Moisés. Y luego E em seguida apareció en medio del pueblo hebreo apareceu entre o povo hebreu en forma em forma de un profeta de um profeta llamado chamado Jesús. Jesus. El cuerpo de carne O corpo de carne es llamado Jesús, é chamado Jesus, en donde estaba onde estava el ángel del o pacto, anjo do concerto, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, que es el mismo Jehová, que é o próprio Jeová, con su cuerpo teofánico, seu corpo teofânico, el cual habitó o qual dentro de aquel cuerpo de carne dentro daquele corpo llamado de carne, Jesús. chamado Jesus. A ese A esse Juan le estaba preparando el camino. João estava Juan preparando fue el o caminho. precursor João foi o precursor de la venida da vinda del ángel del pacto, del ángel de Jehová, do anjo de en Jeová carne humana. em carne humana. En Malaquías capítulo 3, Em Malaquias, no capítulo verso 1 en adelante verso dice: 1 em diante diz, he aquí, eis que yo envío mi mensajero, eu envio o meu mensageiro, el cual preparará el camino delante de mí. qual preparará o caminho diante de mim. Ese mensajero fue Este mensageiro foi Juan el Bautista. João Batista. El profeta Isaías en el capítulo 40 O profeta Isaías, no capítulo 40, dice disse que es la voz de uno que clama en el desierto, é a voz de que clama no deserto, aparejando el camino. aparelhando o caminho. Y después de él, E depois dele, ¿quién vendrá? quem virá? Aquí dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Y el Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vendrá a su templo. virá ao seu templo. Y el ángel del pacto, O anjo do concerto, a quien deseáis vosotros, a quem vós desejais. he aquí viene, Eis que vem, ha dicho Jehová de los ejércitos. diz Jeová dos exércitos. ¿Quién vendría? Quem viria? El Señor, O Senhor. el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová, el ángel del O pacto. anjo do concerto Ese es el que vendría é o que viria. en carne Em humana carne humana, después de Juan el Bautista. depois de João Batista. Y fue conocido por el nombre Foi conhecido pelo nome de Jesús, de Jesus,
de Nazaret. de Nazaré. Miren el personaje tan grande Vejam o personagem tão grande, que es nuestro amado Salvador que é Jesucristo. o nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Es el Dios de Abraham, É o Deus de Abraão, de Isaac de Isaac y de Jacob, e de Jacó, manifestado manifestado en carne humana. em carne humana. Grande es este misterio. Grande é esse mistério. Dios ha sido manifestado en Foi carne. manifestado em carne. Dice San Pablo Dice São Paulo, en 1 de Timoteo, em 1 de Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, verso 16. Es grande este misterio é grande esse mistério. y ya ha sido manifestado Já foi manifestado 2000 años atrás. 2000 anos atrás. Y en este tiempo E nesse tempo, nosotros nós estamos llamados estamos chamados a entender este a misterio entender esse mistério, como lo entendieron como entenderam los apóstoles os apóstolos del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver quién es quem é nuestro amado Señor o Jesucristo nosso amado Senhor Jesus Cristo y lo que significaba e o que significava las palabras de Jesús as palavras de Jesus antes que Abraham fuera, antes que Abraão fosse, yo soy. eu sou. Él era Ele era en esa sexta dimensión, a sexta dimensão, en su cuerpo seu teofánico, corpo teofânico, antes que Abraham antes que Abraão y antes que Adán e antes que Adão y antes e antes que todos los planetas, de todos os planetas, antes que todos los sistemas solares, antes que todos os sistemas solares, antes que todo el universo. antes que todo o universo. Jesucristo era Jesus Cristo en era su cuerpo em teofánico, seu corpo teofânico. porque Porque ese cuerpo teofánico esse corpo teofânico es el principio é o princípio de la creación de Dios. da criação. Es lo primero É o que Dios primeiro creó. que Deus criou. Y ahí estaba E aí estava condensado condensado todo tudo lo que sería creado, o que seria. porque de Él Porque dele vendría a a existencia existência toda la creación. toda a criação. Miren el origen de la creación. Vejam a origem da criação. Está Está en el cuerpo no teofánico corpo teofânico del Señor do Jesucristo, Senhor, que es el cuerpo teofánico corpo teofânico de Dios. de Deus. Y el cuerpo teofánico de E Dios, o corpo teofânico que es el de Deus, cuerpo teofánico de é o Jesucristo, corpo teofânico de ¿de Deus. dónde viene? ¿De dónde viene? Pues de Dios, Pois de Deus. procede de Dios. Procede de Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver el cuerpo o teofánico corpo teofânico. y todo cuerpo teofánico de todos los hijos e hijas de E Dios. todo o corpo teofânico de todos os filhos e filhas de Deus. Podemos ver Podemos ver que pertenecen que pertence a la sexta dimensión. à sexta dimensão. Y hay otra dimensión más, E há mais outra dimensão. la séptima dimensión. A sétima dimensão. Esa es la dimensión de Dios. Esta é a dimensão de Deus. Y de ahí es que viene E daí é que vem la sexta dimensión. a sexta dimensão. De ahí, de la séptima dimensión, Da sétima dimensão salió saiu el cuerpo teofánico o corpo teofânico de Dios. de Deus. Salió Saiu ese cuerpo teofánico o corpo teofânico de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Salió de Dios, de la séptima dimensión. Da sétima dimensão. Y ahora podemos ver E agora podemos ver cómo Dios ha bajado como Deus de la séptima dimensión da sétima dimensão a la sexta dimensión, à sexta dimensão, donde se vistió de un cuerpo teofánico se vestiu com um corpo teofânico y después bajó e depois desceu a esta dimensión a terrenal. esta dimensão terrenal. Y aún bajó E también ainda desceu a la também quinta dimensión à quinta dimensão. cuando murió su cuerpo en la cruz del Calvario Morreu na y fue y le predicó a las almas encarceladas allá en el infierno. lá no inferno. Y después resucitó E depois ressuscitou su cuerpo físico seu corpo físico. y después ascendió al cielo. Depois subiu ao céu. Con él resucitaron Com ele ressuscitaram los santos del Antiguo Testamento y aparecieron a muchas personas apareceram a muitas pessoas en la ciudad de na Jerusalén. cidade de Jerusalém. ¿Y está escrito eso? E isso está escrito. Vamos a ver si está escrito o no está escrito. Vamos ver se isso está escrito ou não está escrito. San Mateo capítulo 27, São Mateus capítulo 27, versos 51 al 52 dice: no verso do 51 ao 52 diz: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de cima para baixo, y la tierra tembló, e a terra tremeu, y las rocas se partieron, e as rochas se partiram, y se abrieron los e sepulcros, os sepulcros abriram-se, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. muitos corpos dos santos que haviam dormido se levantaram, Y saliendo de los sepulcros, e saindo dos sepulcros, después de la resurrección de él, depois da ressurreição
cuando salieron de los sepulcros, quando saíram do sepulcro, después de la resurrección de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, vinieron a la santa ciudad foram à santa cidade y aparecieron a muchos, e apareceram a muitos. como también Como também Jesucristo, Cristo, con su cuerpo resucitado, o ressuscitado, le apareció a muchas personas. apareceu a muitos, Le apareció a sus apareceu discípulos, aos seus discípulos, no solamente a los não apóstoles, somente aos apóstolos, sino a muchas havia personas muitas pessoas que lo habían seguido. que o tinham seguido. Y luego cuando Jesucristo E a seguir, quando Jesus Cristo ascendió al cielo, subiu ao céu, después de 40 días depois de 40 dias, de haber resucitado, após ter ressuscitado, porque estuvo durante 40 días esteve durante 40 apareciéndole a sus discípulos en diferentes ocasiones, diversas ocasiões. con Cristo Com Cristo, estaban allí ali estavam como 500 personas, como 500 pessoas, dice el apóstol San Pablo. disse o apóstolo de São Paulo. Y E ascendió al cielo. subiu ao céu. Y lo vieron ascender al E o cielo. viram subir ao céu. Una nube Uma nuvem lo quitó de en medio de ellos. o tirou da vista deles. O sea, Ou seja, que pasó a otra dimensión e passou para outra dimensão y fue e foi al cielo. ao céu. Y pasó E passou a la séptima dimensión, à sétima dimensão, al trono de Dios. ao trono de Y se sentó e assentou-se a la diestra de Dios en el cielo. de Deus no céu. Y recibió E recebeu un nuevo nombre. novo nome. Que Jesucristo recibió un nuevo nombre. Jesus Cristo recebeu um nome. Que Jesucristo tiene un nuevo nombre. Jesus Cristo tem um novo nome Para muchas personas, para muitas pessoas. esa es una noticia nueva. Essa é uma notícia nova, Porque parece porque parece que hay personas que há pessoas que no han leído la Biblia, que não leram a Bíblia, o por lo menos ou pelo menos no han leído bien não leram el libro del o Apocalipsis. livro do Apocalipse. En Apocalipsis, Do Apocalipse, capítulo 3, verso 12, do capítulo 3, do verso 12, dice así: diz assim: al que venciere, A quem vencer, yo le haré columna en el templo de mi Dios, eu o farei coluna y nunca más saldrá de allí. e dele nunca Y sairá. escribiré sobre él E escreverei sobre el ele nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. também o meu novo nome. ¿Tiene o no tiene un nombre nuevo Jesucristo? E tem ou não tem um nome novo? Ese fue el que recibió Esse foi o que cuando recebeu, ascendió al cielo, quando subiu ao céu, victorioso, y se sentó e se assentou a la diestra de à Dios. destra de Deus. Él es Ele é la piedra que los edificadores desecharon. a pedra que os edificadores rejeitaram. Y la piedra que los edificadores desecharon, E a pedra que os edificadores 2000 años rejeitaram, atrás. 2000 anos atrás. vino a la tierra Veio a terra en carne humana em carne humana. y fue conocido por el Foi nombre conhecido pelo nome de Jesús. de Jesus. Él fue Ele foi la piedra no cortada de a pedra manos, não cortada, la piedra a pedra en la cual na tropezaron qual tropeçaram los edificadores religiosos, religiosos, los líderes religiosos líderes religiosos de la religión hebrea. da religião hebraica. Y ahora, E agora, en el capítulo 2, verso 17 no verso 17, de Apocalipsis, nos dice: el que tiene oído, quem tem ouvido, oiga lo que el Espíritu dice a las o iglesias. Espírito diz às igrejas, Al que venciere, daré a comer del maná escondido, darei eu a comer do y le daré una piedrecita blanca, uma pedra branca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, novo nome escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo aquele recibe. que o recebe. Ahí tenemos Aí temos el nombre nuevo nome novo, de la piedra no cortada de pedra não manos, cortada de mão, de la piedra da angular, pedra angular, que es Jesucristo. que é Jesus Cristo. Ese es el nombre nuevo Esse é o nome novo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus. Ese es el nombre eterno de Esse é o Dios, nome eterno de Deus. el nombre de nuestro Dios, O nome do nosso Deus, que Él que Ele revelará revelará a su pueblo ao seu povo conforme a sus promesas, conforme suas promessas. en diferentes Em lugares diversos lugares de la Escritura. da Escritura Nos habla nos fala del nombre de do Dios. nome de Deus. Si ustedes buscan Se vocês procuram en el capítulo 14 capítulo 14 del libro del do Apocalipsis, livro do Apocalipse, ustedes encontrarán vocês encontrarão que los 144.000 hebreos 144.000 hebreus tendrán el conocimiento terão o conhecimento de ese nombre eterno de desse Dios. nome eterno de Deus. Dice así: Diz assim: después miré
E olhei, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, e eis que o cordeiro estava sobre o monte de Sião, y con él 144,000 e com ele 144 que tenían el nombre de él, que em suas testas y el de su padre escrito en la frente. tinham escrito o nome dele e de seu pai. Esos son los 144,000 hebreos São os 144.000 hebreus que en el día postrero que no último dia son llamados y juntados são chamados por el ángel que viene, pelo anjo que con el vem, Espíritu de Dios, con el sello del Dios vivo, en Apocalipsis no Apocalipse capítulo 7, capítulo 7, verso 2. verso 2. En Apocalipsis No Apocalipse capítulo 22, verso 4 dice, capítulo 22, verso 4 diz: y verán su rostro E verão o seu rosto, y su nombre estará en sus frentes. e nas suas testas estará o seu nome. Estará Estará el nombre eterno de Dios o nome eterno de Deus, en el conocimiento no conhecimento de todos los hijos e hijas de Dios, de todos os filhos que e estarán filhas de viviendo Deus, os quais estarão vivendo en el milenio no milênio y por toda la eternidad. por toda a eternidade. Ahora podemos ver Agora podemos ver que este es un misterio que este é o mistério del reino de do Dios. reino de Deus, Y este nombre eterno de Dios, este nome eterno de Deus, de la séptima dimensión, da sétima dimensão, el cual luego o qual em seguida fue colocado en la sexta dimensión, colocado na sexta dimensão, en su cuerpo no teofánico, seu corpo teofânico. en el día No posterior, último dia será revelado será revelado a la iglesia del Señor a igreja Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y ese E es este é el nombre o nome que Jesucristo que Jesus Cristo, en su segunda venida sua segunda vinda, estará usando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Senhor dos Ese es el nombre Este é o nome que Jesucristo usará Jesus Cristo usará para reinar para reinar en el glorioso reino milenial. no reino milenial. Ese es el nombre eterno Este é o nome eterno de Dios. de Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver este misterio de las este dimensiones mistério das dimensões. y cómo hay diferentes dimensiones, 7 dimensiones, Dimensões, 7 dimensões, y cómo influyen e como influem en medio de la raza humana entre a raça humana y cómo e como las bendiciones divinas as bênçãos divinas para los hijos e hijas de para os Dios filhos e filhas de Deus vienen vêm de otras de dimensiones, outras dimensões. vienen Vêm de la séptima dimensión, sétima dimensão, pasando por la sexta dimensión a sexta dimensão, y siendo materializadas materializando-se en esta dimensión terrenal. nesta dimensão terrenal. Ha sido para mí un privilegio muy Para grande mim foi um privilégio muito grande estar con ustedes estar com vocês en esta noche, nesta noite, dándoles testimonio testificando-lhes del misterio de las o dimensiones. mistério das dimensões. Para este día postrero, Para este último dia de la séptima dimensión, da sétima dimensão, será enviado será enviado por la sexta dimensión através da sexta dimensão a esta dimensión terrenal a esta dimensão terrena un espíritu espírito teofánico teofânico de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Apocalipsis capítulo 22, Esse capítulo 22, verso 6 dice, no verso 6, y me dijo, e disse-me: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ese es un espíritu teofánico Este é um espírito de profeta de la sexta dimensión, da sexta dimensão. que para el día postrero E no último dia, estará en medio de la iglesia de a Jesucristo igreja de Jesus Cristo en carne humana. Es llamado el ángel del Señor Jesucristo. Por eso Jesús dice Jesus disse: en Apocalipsis 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las nas iglesias. igrejas. Hemos visto Vimos el o misterio mistério del ángel del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Es que ese espíritu teofánico Esse espírito teofânico de profeta e profeta vendrá de la sexta dimensión da sexta a esta dimensión a esta dimensão en carne humana, em carne humana, manifestado, manifestado. y estará trayendo Estará la revelación divina de todas estas cosas que deben suceder pronto en este planeta Tierra. Y así E assim estará estará dándole a conocer dando
a la iglesia del Señor Jesucristo todo el programa de Dios correspondiente a este tiempo, y así serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios todos os escolhidos de Deus. con el mensaje Com o mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino por medio de este ángel del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, que viene que vem su espíritu o seu Espírito de la sexta dimensión, sexta dimensão y su alma e a sua pues viene de la séptima dimensión, vem da sétima dimensão y estará manifestado estará en un cuerpo em um corpo de esta dimensión terrenal, da dimensão terrenal. y más adelante estará manifestado en un cuerpo eterno que recibirá en la transformación de nosotros los que vivimos y resurrección de los muertos en Cristo. Ahora, Agora, no se sorprendan não se surpreenda del misterio do mistério del ángel del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Cada uno de ustedes Cada de vocês viene de la séptima dimensión también. Sus almas vienen de la séptima dimensión. Y sus cuerpos teofánicos que han recibido cuando han creído en Cristo y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo os pecados são sangue y han recibido su Espíritu Santo, e o seu Espírito han recibido un espíritu de la sexta dimensión. Ustedes también tienen un espíritu de la sexta dimensión. Y aunque estamos en estos cuerpos mortales, pronto tendremos un cuerpo eterno. Todos nosotros, juntamente con los escogidos que partieron en las edades pasadas. Cuando ellos resuciten, resucitarán ressuscitarão en un cuerpo em eterno. um corpo eterno. Y nosotros seremos transformados y tendremos también el cuerpo eterno. Corpo eterno. Ahora hemos visto Agora vimos el misterio o mistério de las dimensiones. das dimensões. Dios está obrando Deus está operando desde la séptima dimensión desde a sétima dimensão y desde la sexta dimensión, desde a sexta dimensão. a través de estas dimensiones Dessas dimensões manifestadas manifestadas aquí, en esta dimensión nesta dimensão nuestra, nossa, para bendecirnos para nos abençoar, a todos nosotros. abençoar a todos nós. Su palabra Sua palavra viene de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Al recibirla, Ao recebê-la, estamos recibiendo el alimento espiritual o alimento de la sexta dimensión, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. de Deus. Esa palabra viene Essa palavra de otra dimensión, de la sexta dimensión, sexta dimensão y es traída e é trazida a esta dimensión, a todos los escogidos de todos Dios. os escolhidos de Deus. Hemos visto Vimos el misterio de las dimensiones. das dimensões. El tiempo O tempo nos falta nos falta para continuar viendo continuar vendo todo lo relacionado tudo que está relacionado a la obra de Dios à obra de Deus en esta dimensión terrenal, nesta dimensão terrenal, con el respaldo com o respaldo de la séptima dimensión sétima dimensão y de la sexta dimensión. da sexta dimensão, Que las e bendiciones as bênçãos de de Jesucristo, Jesus Cristo de la sexta dimensión y de la séptima dimensión, se materialicen realizem-se en cada uno de nosotros en este día postrero. neste último dia. Y pronto todos seamos transformados y vayamos a la cena de la boda del Cordero en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Que Dios les bendiga Que Deus os abençoe. y muchas gracias E muito obrigado por vuestra amable por atención. vossa amável atenção. Pasen buenas noches todos. Passem todos uma boa noite. Hasta mañana, Dios Até mediante. amanhã, se Deus quiser, Para los que estarán para os que estiverem en la próxima na actividad, próxima atividade. en el lugar No lugar que Jan les dirá que Jean lhes dirá. y a la hora E na hora que Él también les dirá. que ele também lhes dirá. Así es que Dios les bendiga Que Deus os abençoe. y buenas noches. E boa noite.